Vamos a conversar con Raúl Sor sobre el análisis que él tiene sobre lo que está ocurriendo en Perú. En Perú se sabe que va a una segunda vuelta, Keiko Fujimori contra Pedro Castillo. Son básicamente dos polos tremendamente distintos. Y de pronto aparece un factor que llevaba, y tú lo debes saber mucho mejor que yo, Raúl, pero mucho tiempo sin ser un factor rutilante a la antigua en materia política, con asesinato, con todo ese tipo de cosas, como era el grupo Sendero Luminoso. He escuchado algunas versiones que llegan desde Perú que han hablado que hay pistas que está siguiendo la policía peruana de que aparentemente, más que Sendero Luminoso, más que un factor político, aquí habría un factor de narcotráfico detrás de mucho de esto que se hizo. Pero el efecto práctico, aparece nuevamente el rótulo Sendero Luminoso y una elección de segunda vuelta, donde todavía no se sabe quién gana, se ve de alguna manera manchada por esta situación que tampoco se sabe a quién va a beneficiar. Porque probablemente puede tener algún beneficio para alguno de los candidatos, o quizás no, pero todavía no se sabe por qué esto sucede luego. Así es, Fernando. Podríamos decir así, como en la novela policial, todos son sospechosos, porque en realidad este asesinato de 16 personas en una pequeña localidad cerca del río Purimac, en un valle, donde se produce, dicho sea pasar, el 75% de la coca. Claro, primer sospechoso, los narcotraficantes. También en esa zona ha operado, y todavía quedan remanentes de Sendero Luminoso, 8 sospechosos. Pero después están las acusaciones cruzadas de los distintos candidatos. Hay Keiko Fujimori o gente de su campaña han acusado a Pedro Castillo porque él tenía vinculaciones con algunos grupos que tienen vasos comunicantes con Sendero, o lo tuvieron, y por lo tanto se lo imputan a él. Y por otra parte, Pedro Castillo, gente próxima a su campaña, acusan a Keiko Fujimori de tratar de generar una campaña del miedo. Todos sabemos que el miedo es un gran motivador en el momento de las elecciones, tanto para inhibir a votantes que no quieren compromiso, no quieren mostrarse, como digamos, aquellos que definitivamente le despierta los fantasmas de lo que fue uno de los movimientos, yo diría el movimiento guerrillero más criminal, que cometió mayor número de asesinatos a sangre fría en la historia de América Latina. Mira que no es poca cosa, ¿eh? Y se estima que en Perú, entre los años 80 y 92, en que operó Sendero Luminoso, fueron asesinadas 69.000 personas, de la cual casi mitad y mitad corresponden a los crímenes de Sendero Luminoso, y la otra mitad a los crímenes que cometió, o las matanzas en las cuales incurrieron las Fuerzas Armadas, que tuvieron un despliegue y un proceder de violación de derechos humanos que le penó muy duro a Fujimori, y que fue varias de las masacres que se cometieron bajo su gobierno fueron las que lo terminaron mandando a la cárcel. Por lo tanto, hay, digamos, razones para sospechar de cualquiera de los de varios protagonistas, y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Perú, en que los distintos factores, los distintos sectores políticos se acusan unos a otros de ser los beneficiarios de esta masacre, que en definitiva hoy no se sabe, salvo que se encontraron, ahí vemos la imagen, se encontraron algunos volantes en los cuales se utiliza el viejo lenguaje de Sendero Luminoso, en que habla de limpiar el país, de sanear el país, de terminar con los homosexuales, con el lesbianismo, con todas las depravaciones sexuales. Es decir, una obsesión con temas de género que realmente es llamativa. Y bueno, cualquiera pudo haber producido, como se llama a veces, estos panfletos que se les llama de falsa bandera, es decir, que se los produce A
haciéndose pasar por B y, por lo tanto, estos panfletos no representan nada, es decir, no son una prueba fehaciente de quién está detrás de esto. Y lo triste, te diría, en el caso de Perú, es que hayan tantos sospechosos y que la opinión pública pueda estar confundida. Eso es un muy mal síntoma en los momentos que se acercan a las elecciones, que están a meras 2 semanas. También es muy sospechosa la fecha. Está calculado, si uno piensa que hay una voluntad política detrás de eso, para tener el máximo efecto. 2 semanas antes de las elecciones es el momento ideal para irrumpir y generar una situación de miedo o de alterar las alianzas o las confianzas políticas. Y hay que decirlo, en estos momentos Castillo está levemente adelante de Keiko Fujimori, le lleva entre 3 y 4%, lo cual en términos de estadística es un empate técnico, pero tiene una leve ventaja. Ahora, Raúl, tú probablemente estuviste en Perú varias veces durante la época de Sendero Luminoso. Yo también estuve allá 2 o 3 veces y era un fenómeno eminentemente, yo te diría, no era un fenómeno urbano, llamémoslo así. Era un fenómeno más bien de territoriales, donde hasta cierto punto, recuerdo, había hasta casi una suerte de contentamiento en algún momento dado de que los territorios que tenían copado el Sendero Luminoso, bueno, esos eran los territorios de ellos y quedaba ahí, habían varios pueblos entre medio y, como tú muy bien dices, hacían unas matanzas y unas masacres increíbles contra los propios campesinos, una situación bien brutal, pero estaban distanciados, si se quiere, del fenómeno más bien urbano. Yo me acuerdo cuando el Papa fue a Perú, prendieron un fuego en uno de los cerros ahí en torno a Lima, como casi como decir, mira, si hubiésemos querido hacer algo, lo hubiésemos hecho. Pero fue una cosa muy, yo te diría, muy rara, muy de casi de simbólica, de hacerse presente, porque casi era poco dado de que Sendero saliera mucho de la zona más campesina donde se parapetaban. Claro, y Sendero tenía, su ideología era el maoísmo. Y el maoísmo, uno de los elementos del maoísmo es, como a ti te hace reír, la guerra popular prolongada, en que el campo cerca a la ciudad. Y por lo tanto ellos se hicieron fuertes, sobre todo en el sur del país, en zonas muy agrestes, que es justamente donde se ha cometido esta masacre, un lugar muy difícil de llegar, por eso también están allí los narcotraficantes. Y en forma gradual, Sendero se fue acercando a las ciudades, pero en forma muy gradual. Y como ocurre en muchas sociedades latinoamericanas, la élite está en la capital, y mientras no le tocan a la capital, pasó también en Colombia, la guerrilla no es un tema, o la violencia no es un tema que agita mucho a las élites, pero cuando el tema o la lucha, la violencia se acerca a la capital, comienzan a tomarlo naturalmente mucho más en serio, ¿sí? Cuando te aprieta el zapato. Y hacia finales de la campaña de Sendero, hacia los años 90, comenzó a entrar en las ciudades y especialmente se metió en poblaciones, en una serie de lo que llaman en Perú los pueblos jóvenes, y allí comenzó a ganar fuerza y tuvo una actitud particularmente odiosa y criminal, porque se dedicó a asesinar autoridades de gobierno, es decir, pero no te hablo de autoridades electas que representaban al poder, sino que trabajadores sociales, enfermeras, todo aquello que eran servicios del Estado en las poblaciones, comenzaron a ser acosados y en muchos casos asesinados, y era una forma de barrer la presencia del Estado, los carteros, en fin, aislar hasta donde les fuera posible a estos lugares. Pero
Todo terminó, afortunadamente para el Perú, con la captura de Abimael Guzmán, que era el líder de Sendero, y era una organización absolutamente vertical. Y al capturar a Abimael Guzmán, que además las Fuerzas Armadas tenían un trabajo de infiltración, ya tenían algo de inteligencia de cómo operaba Sendero, pero con la caída de Abimael Guzmán, en muy poco tiempo, en meses, lograron desbaratar completamente, no completamente, pero en lo grueso, en lo principal, a la organización. Y eso fue un alivio, y Perú no se ha recuperado nunca del trauma profundo que vivió con esa década, que fue definitivamente una década perdida para el Perú, y hoy día, a 2 semanas de las elecciones, otra vez aparece este fantasma siniestro de esta organización que fue absolutamente nefasta para la sociedad peruana. No hay ninguna justificación posible. Han habido muchas guerrillas en América Latina y de ninguna yo podría hacer un juicio tan categórico sobre su accionar criminal e incluso en términos antipopulares. Es decir, eran enemigos del pueblo en muchos sentidos y perjudicaban directamente a las propias poblaciones donde operaban. Oye, por último, tú hablaste de que está Keiko Fujimori y Pedro Castillo casi en una suerte de empate técnico y al final ¿puede una cosa de este tipo generar un estado de ánimo, una alteración del ánimo, llamemos de alguna manera, que eventualmente pueda hacer que algún lado tenga más ventaja que otro? ¿O esto ha sido, porque yo escuché a Pedro Castillo que fue muy duro con lo que pasó con Sendero Luminoso, y Keiko Fujimori también? Entonces, ¿quién podría beneficiarse de esto? Yo creo que definitivamente las mejores posibilidades de beneficio, que pueden ser muy grandes, esto puede alterar la carrera electoral, creo que le tiende a beneficiarle más a Keiko Fujimori que a Castillo. Castillo ha sido acusado de tener vasos comunicantes con Sendero, cosa que él ha negado, pero ya le han pintado el cuadro, de manera que no le va a resultar tan fácil zafarse, y si a alguien le va a beneficiar, no creo que sea un beneficio global, pero si alguien va a obtener un beneficio, va a ser Keiko Fujimori, y habrá que ver la próxima encuesta si se aprecia una alteración importante, porque esto es una situación clásica que se estudia en las campañas electorales de eventos traumáticos, denuncias clave. En Estados Unidos hay todo un historial, hay libros escritos de cómo intervenir a último minuto, y esto tiene mucho aroma a eso. Bueno, vamos a seguir monitorizando esto muy de cerca. Vienen las elecciones, como tú muy bien dijiste, en un par de semanas. El 6 de junio. Claro, el 6 de junio. Y hay que ver qué tanto esto sigue, porque hay una investigación, están pesquisando también. Perfectamente podría haber novedades respecto de esto que pasó, de los crímenes cometidos antes de la elección. Así es que estemos atentos, Raúl. Estaremos muy atentos. Hasta mañana. Chao. Chao.